es el esqueleto óseo y cómo nosotros lo evaluamos con radiografías. Sí, recuerden que la radiografía del esqueleto, digamos, la radiografía es el primer método de diagnóstico que nosotros vamos a tener. Bien, perfecto. Es la primera imagen que nosotros vamos a tener porque la radiografía, los equipos de rayos están prácticamente en todos los centros, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un paciente con alguna lesión, molestia, traumatismo, accidente, lo primero que vamos a obtener es una radiografía. Hoy vamos a tratar de, porque tenemos solamente una hora para dar lo que es evaluación en cuanto a lo técnico y cuanto a cómo ustedes pueden leer las radiografías, ¿sí? Así que vamos a tratar de hacer todo en esta horita. Para eso, yo les voy a hablar más de las generalidades, ¿sí? Pero sí les voy a dejar una herramienta bien clara para que ustedes puedan evaluar el esqueleto. Entonces, yo es como que hice una o sea, traté de sintetizar todo el esqueleto en algunas pautas como para que a ustedes no se les sea tan difícil, ¿sí? Cuando tengan que hacer una evaluación. Entonces, recordemos la posición anatómica del paciente, porque de esta manera nosotros vamos a poder indicar algunas las proyecciones y las incidencias. Siempre cuando tengo un frente estricto, yo a las radiografías las voy a presentar de esta manera, en posición anatómica. Cuando tengo un perfil estricto, también las voy a presentar con el paciente de esta manera, pero en perfil, ¿sí? Recuerden la posición de las manos, la posición de los pies, ¿sí? Cómo veo el cuerpo humano en su proyección anatómica habitual, como la reconocemos nosotros en el libro. Entonces, bueno, de esta manera yo voy a presentar tanto las placas de frente como cuando pongo el paciente de perfil. Bien, primero recordarles algunas reglas, la regla del 2, decimos, porque nosotros siempre tenemos que tratar de pedir, o cuando solicitamos, que sean 2 proyecciones. El par radiológico, lo que le llamamos el par radiológico, un frente y un perfil. Cuando queremos evaluar un paciente, ¿sí? Perdón. Siempre necesito pedir el par, 2 proyecciones mínimas, el frente y el perfil. Después existen innumerables de proyecciones y posiciones. Hay oblicuas, hay tangenciales, hay proyecciones que se realizan con maniobras en el paciente, o sea, son múltiples las proyecciones, no las vamos a ver a todas, no las vamos a poder ver, porque imagínense que vamos a necesitar un cuatrimestre mínimo para ver todo esto. Pero sí las proyecciones básicas y que se solicitan son 2 y es el frente y el perfil de la estructura que nosotros querramos evaluar. Cuando nosotros queremos evaluar un hueso largo, ¿sí? O un hueso, lo que nosotros necesitamos es ver en lo posible las 2 articulaciones, ¿sí? Que componen a ese hueso, ¿sí? Ya sea si nosotros queremos evaluar un húmero, un radio, o queremos evaluar una falange, ¿sí? O, bueno, necesitamos ver al menos 2 articulaciones que componen, que están próximas, de la cual ese hueso participa, ¿sí? Si no puedo ver las 2, veo una, la que esté más cerca de la lesión, y con eso ya estaría, ¿sí? Otro de los 2, digamos, es la comparativa en pediatría. Cuando yo evalúo un paciente pediátrico, yo, por ejemplo, lo que ustedes van a tener es el paciente con una lesión en una determinada parte de su cuerpo.
ustedes, si saben que pueden llegar a encontrar en esa región núcleos de crecimiento, núcleos de osificación, ¿sí? Entonces pídanle la comparativa. ¿Por qué? Porque ustedes comparando tanto la derecha como la izquierda, ustedes van a poder definir si esa es una lesión o es parte del núcleo de osificación o el núcleo de crecimiento, ¿sí? Recuerden que esos núcleos son líneas que pueden confundir con lesiones, fisuras o incluso fracturas, ¿sí? Entonces es importante que cuando hay en pediatría, ustedes pidan las comparativas siempre. Y otra de las recomendaciones es que cuando yo realizo una exploración y encuentro una lesión, sí o sí, mínimo tengo que pedirle 2 exploraciones sucesivas para controlar si la lesión, ¿sí? Cómo evoluciona o involuciona. A partir de ahí yo voy a determinar si el paciente necesita otro control o si ya estaría bien. Entonces, mínimo son 2 exploraciones sucesivas. ¿En cuánto tiempo? Depende la urgencia que a ustedes le requieran de realizar esa exploración. Va a depender de la lesión, del estado del paciente y demás, ¿sí? Pero mínimo son 2. Y si yo tengo un paciente donde la primera exposición a la guardia me presentan una placa que es normal, ¿sí? Hablamos siempre de lo óseo en esta oportunidad. Entonces yo a ese paciente lo interrogo, lo investigo y lo reviso y yo creo que puede tener una lesión, ¿sí? Lo hago volver al paciente, le mando un reposo y lo hago volver en 1 o 2 semanas para volverle a hacer otra exploración. Porque hay muchas lesiones, ¿sí? Que depende cómo sean, pueden ser tan minuciosas que no se pueden definir. Y cuando en esas lesiones empieza a producirse el callo óseo, que es la reparación ósea, ahí recién la puedo ver. Entonces eso necesito mínimo 1 o 2 semanas para poder identificarlo. Entonces yo me quedo tranquilo de que ese paciente, siempre y cuando ustedes en la consulta crean, ya sea por la gravedad del suceso, por la gravedad del traumatismo, por cómo está el paciente imposibilitado, digamos, ustedes evalúan todo y dicen no, tiene que haber una lesión, entonces lo hacen volver, ¿sí? Por lo menos 2 exploraciones. Bien, vamos entonces a tratar de ir avanzando, respetando la lista de cotejo. Ustedes tienen que definir el sector anatómico, la proyección, ¿sí? Identifico la derecha-izquierda, el rótulo, ¿sí? La región anatómica, si es unilateral, bilateral, la posición del paciente. Recuerden entonces este dibujito. La radiografía que tengo para evaluar, siempre ustedes tienen que reconocer la anatomía, ¿sí? Se va a hacer en un plano coronar estricto o en un plano sagital estricto. Van a ser, por ahora, las que les vamos a presentar únicamente de frente y perfil. Entonces, en ese sentido, ustedes lo van a poder definir. Una vez que identifican el sector anatómico que quieren evaluar, van a ver cómo se realizó el paciente. Entonces, yo hice como un resumen para que ustedes puedan desarrollar esto. Todas las incidencias se realizan como está la posición anatómica. Las de frente se realizan antero-posterior, salvo la muñeca, la mano y los dedos que se realizan postero-anterior. ¿Sí? La muñeca, las manos y los dedos son las únicas incidencias que se realizan postero-anterior. El resto del esqueleto óseo se realiza antero-posterior. ¿Sí? Cuando yo identifico que es un perfil estricto, entonces, si es
si yo puedo identificar el perfil, lo que voy a necesitar es identificar si la incidencia es lateromedial o medio-lateral, ¿sí? Entonces, todos los frentes van a ser antero-posterior, salvo muñeca, mano y dedos. Los perfiles, como veo acá, tengo 3 incidencias. La primera es el frente, la segunda es oblicua, que bueno, vamos a pasarla, y la tercera es perfil, ¿sí? Cuando yo tengo el esqueleto óseo, vamos a la primera, todo el esqueleto óseo va a apoyar la parte externa, ¿sí? Ya sea de la pierna, del miembro superior o del miembro inferior, ¿sí? Cuando hablo de los miembros, me refiero a esto, y la incidencia va a ser medio lateral. O sea, la incidencia va a ser desde el sector medio del hueso largo hasta el lateral, ¿sí? Entonces, cuando es en perfil estricto, los huesos largos se realizan medio lateral, ¿sí? Cuando estoy hablando del cráneo, no tenemos un medio lateral, tenemos un látero lateral. Si estoy hablando de una parrilla costal, ¿sí? Siempre va a existir un perfil, va a ser similar a la radiografía de tórax. Voy a apoyar el perfil que necesite evaluar, ¿sí? Y entonces voy a identificarlo con la posición del paciente en sí. Si es un perfil derecho o un perfil izquierdo. Pero bueno, en los huesos largos esa es la regla. Cuando yo necesito saber cómo lo hice al paciente, voy a tener al paciente y todos voy a pensar en esto. En decúbito, todos, menos de codo hacia dedo, o sea, el codo, el brazo, la muñeca, la mano y los dedos se hacen con el paciente sentado, ¿sí? Y con el paciente de pie voy a hacer el tórax, la parrilla costal en este caso, porque evalúo óseo, y toda la cintura escapular. O sea, el hombro, la clavícula, ¿sí? Hasta el húmero. El brazo también lo voy a hacer de pie. La columna únicamente la excepción es si necesito ver la actitud de la columna, como puede ser en una escoliosis. Así que si yo veo que el paciente tiene una escoliosis, inmediatamente voy a decir, esta columna la hicimos de pie, ¿sí? Porque se evalúa así esa patología. Si no, todo el resto es con el paciente en decúbito. Entonces, saber los no, cuáles no, y el resto todo con el paciente de decúbito. ¿Sí? Bien, avanzamos. Después le pide que reconocen la derecha de la izquierda, siempre va a estar identificada la derecha. Cuando es comparativa, decir que es comparativa, que es de ambos lados. Siempre si es unilateral o comparativa va a estar identificada la derecha. Con rótulo o con la D de derecha. ¿Sí? En este caso la mano, ¿cómo se hace póstero anterior? Se apoya la palma, en el perfil se apoya el lateral y el rayo ingresa por el lado medial. Entonces medio lateral en todas las extremidades. Como les dije, se puede hacer múltiples posiciones y proyecciones, va a depender de la patología. Vamos a ver las más comunes que son el frente del perfil. Como acá el dedo lo puedo evaluar en distintas proyecciones, ¿sí? Acá, el antebrazo, ¿sí? Miren cómo ya doy vuelta la mano, ven cómo el brazo ya está en la posición anatómica. Entonces es antero-posterior, ¿sí? Pero cuando yo en la de arriba quise evaluar la mano, yo lo hago posterior-anterior. Si quiero evaluar la muñeca, también lo hago posterior-anterior. Recuerden eso. Muñeca, manos y dedos, posterior-anterior. La única de todo el esqueleto. Entonces acá vean cómo evalúo el brazo, frente y perfil, ¿sí? En el perfil también tengo la incidencia, como recién, medio lateral.
tengo una evaluación de rodilla con perfiles con una incidencia medio-lateral. O sea, el paciente apoya lateral y el rayo viene desde la parte medial. Bien, el otro punto es el nivel de penetración y cobertura. Si bien yo quiero ver lo óseo, ¿sí? Por eso el técnico va a poner énfasis en la técnica para que se vea la trama ósea, pero también necesito ver las partes blandas adyacentes, porque también me pueden dar información sobre la patología del paciente. Así que tengo que ver ambas cosas, por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre lo óseo y la parte blanda. La cobertura va a depender de la zona que yo quiero ver. Tengo que excederme un poquito los márgenes. Cuando yo tengo una placa, como esta, por ejemplo, yo voy a identificar que lo que quiero ver acá es una articulación del hombro, porque es lo que tengo en el centro de la imagen. Yo no puedo decir que es una placa de húmero, porque al húmero lo tengo cortado a la mitad y más. No puedo decir que es una clavícula, porque no la veo exactamente bien, además está superpuesta acá en la parte ósea. No puedo decir que es un omóplato, ¿sí? No puedo decir que es una parrilla costal, es una articulación del hombro que es lo que tengo en el medio. Entonces, si yo veo que identifico que es un hombro y veo que la articulación está cubierta, entonces la cobertura está bien. Lo mismo con los huesos largos, como les hablé. Acá tengo una rodilla, ¿sí? Entonces yo identifico que es la radiografía de rodilla, y la cobertura, mientras yo tenga toda la articulación cubierta, un poquito de margen hacia arriba y hacia abajo, y lo mismo hacia los laterales, va a estar bien, ¿sí? El nivel de rotación. Yo tengo, el paciente tiene que estar en un frente estricto o en un perfil estricto. Si yo trato de ver, por ejemplo, los huesos largos o cualquier estructura ósea que yo tenga, ¿sí? El cráneo, por ejemplo, trato de trazar una línea por la línea media del paciente. Y de esa línea media yo me voy hacia un lateral y hacia el otro lateral, y tiene que haber una equidistancia, ¿sí? Cuando hablo de los frentes. En el perfil, ¿sí? Yo tengo que también respetar esa línea media, pero entonces voy a ver que tengo que tener bien superpuesto, ¿sí? Las estructuras. Cuando hay una oblicuidad, me pasa como acá en la rodilla, ¿sí? Que veo un cóndilo y el otro cóndilo por atrás. El cóndilo que está por atrás me tapa un poco de la rótula. Sin embargo, cuando yo lo pongo en un perfil bien estricto, voy a ver los dos cóndilos superpuestos, como si fuera uno, y voy a poder ver acá la parte articular de la rótula, ¿sí? Entonces, de eso hablo cuando es un perfil estricto. Hay otras cuestiones en cuanto a la alineación y en las oblicuidades que son propias de la patología del paciente, ¿sí? Como en este caso en la columna cervical tengo una rectificación, que, bueno, es propia de la patología del paciente. No puedo definir, digamos, en cuanto a lo que sea una consideración técnica, sino que ahí claramente voy a ver que la curvatura normal que tiene que tener la columna cervical está rectificada, ¿sí? Y en esta segunda imagen voy a ver lo que les dije hoy. Esta placa ustedes ya de Una escoliosis. Van a ver la escoliosis y van a definir que está hecha en bipedestación. Además, si van ahí a la burbuja gástrica, que también nos puede ayudar, ven que hay un nivel, ¿sí? Recuerden que cuando hay un nivel, está hecho de pie. Bien, perfecto. Perdón. Entonces ahora, permiso. Vamos, les voy a enseñar un sistema de lectura y vamos a ir repasando. Primero veo la alineación. Primero veo todas las consideraciones técnicas, ¿sí? Que hablamos recién. Segundo, miro la alineación del hueso que estoy viendo y comparo. Si está bien, en este caso la columna, ¿sí? Lo evalúo con respecto a la alineación.
si corresponde a la anatomía normal esa alineación o no, ¿sí? Bien, luego el hueso voy a identificar las alteraciones que pueda tener en cuanto al tamaño y a la densidad ósea, ¿sí? El otro punto que voy a identificar son, digamos, las articulaciones. No voy a evaluar el cartílago en sí, ¿sí? Pero voy a evaluar el espacio articular, recordando que en ese espacio tiene que estar la parte cartilaginosa, las inserciones tendinosas y demás cuestiones de partes blandas que yo no las voy a ver en el esqueleto óseo en una radiografía. Para eso necesito, por ejemplo, una resonancia, ¿sí? Pero yo lo que voy a ver es el espacio articular. Y lo último que me voy a fijar para hacer el diagnóstico son las partes blandas. Voy a ver si hay aumento de volumen, si hay aumento de volumen, ¿sí? Comparo un lado con el otro, me fijo si hay algo externo a lo que es la anatomía normal de las partes blandas, como puede ser una calcificación, ¿sí? El aumento del volumen se puede dar por hematoma, por incremento del líquido, etcétera, ¿sí? Pero de eso me sirve para evaluar las partes blandas también cuando hay una lesión, ¿sí? Puede haber una lesión ósea con una lesión de partes blandas, o sea, puede ser completo o puede ser únicamente propio de partes blandas. Entonces, de esta manera yo voy a leer. Vamos a arrancar. Primero de todo, recordar cómo está compuesto el hueso, ¿sí? Entonces, ver la densidad normal del hueso. El hueso tiene una cortical, que es una parte del hueso compacto, entonces yo la voy a ver más radiopaca. Miren acá la imagen. Yo voy a ver la cortical bien radiopaca. Entonces yo tengo que ver, esto es un hueso normal, entonces yo la voy a ver uniforme, lineal, uniforme en todo, ya sea en el tamaño y uniforme en la densidad, ¿sí? Entonces yo veo el tamaño, la densidad, es uniforme la cortical, ¿sí? Después voy a ver la parte central del hueso, la cavidad medular, donde están las trabéculas, o sea, es una parte esponjosa, por lo tanto voy a tener más contenido de radiolucidez. Lo voy a ver más gris, ¿sí? También tengo que observarla bien, que sea uniforme, que esté bien en toda la extensión. Entonces así voy recorriendo todo el hueso que tengo enfrente en la radiografía, ¿sí? Si pido un fémur desde un extremo al otro, voy recorriendo todo haciendo como un barrido. Veo, observo la trama ósea, ¿sí? La observo, miren acá en la radiografía magnificada acá, cómo observo la trama ósea que tiene que ser uniforme esa trama, no tiene que haber ninguna interrupción. Aumento la imagen, me ayudo con una lupa, ¿sí? Miren acá cómo de un lado y del otro yo tengo una acentuación en la cortical de un lado y del otro lado no tanto, ¿sí? Acá hay una variación en la cortical con respecto a la densidad. Cuando ustedes van a hacer un diagnóstico presuntivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que decir. No tienen que decir, tiene que ser tan patología, no. Observo un aumento de densidad en la cortical con respecto a la otra, ¿sí? Profe, Sí. disculpe una pregunta. Esto, o sea, según el equipo que tengamos, ¿se va a ver mejor o peor o siempre lo voy a poder observar, digamos? O sea, digamos, si un equipo más nuevo y demás, Sí. ¿o cómo sería? Sí, sí, sí. Primero de todo, la técnica, la persona que te haga la radiografía, ya sea un licenciado, un técnico, tiene que, si vos estás buscando una lesión ósea, lo primero que tiene que hacer es la técnica para ver trama ósea, que es una técnica fina que se hace con foco fino, o sea, él tiene que estar capacitado para que el equipo que tenga, él pueda resolver esto, ¿sí? Porque ahora nosotros tenemos equipos digitales que, por supuesto, vamos a ver con mucha definición esto, pero antes, cuando teníamos los equipos halógenos, también lo podíamos hacer, siempre y cuando sea una buena técnica, sí. Seguimos, Bien, entonces nosotros lo que vamos gracias. a ver es esta trama, no de nada.
esta trama y vamos a buscar lesiones en la trama ósea, ¿sí? En el primer cuadradito yo veo esta lesión que es radiopaca con respecto al resto, ¿sí? Eso se da cuando hay fracturas por aplastamiento. ¿Por qué? Porque cuando hay aplastamiento se mete parte del hueso dentro del otro, entonces hace esa densidad mucho más radiopaca, ¿sí? Porque hay sumación de la densidad ósea. Esta lesión se ve en fracturas o en lesiones por aplastamiento. La otra fractura, que es bastante más habitual de encontrar, es la fractura del hueso, o sea, donde el hueso se fractura y hay un desprendimiento, ¿sí? O sea, se desprende un sector de la trama con respecto al otro. Y ahí voy a ver como un vacío o voy a ver una radiolucidez, porque se interrumpe, ¿sí?, esa trama. Estos dos tipos de lesiones yo tengo que buscar en el hueso, porque cuando yo veo una fractura completa, una fractura con desplazamiento, es muy fácil de identificar si yo sé la anatomía normal del hueso, ¿sí? Porque es una fractura completa, tiene desplazamiento, pero estas cosas más minuciosas son las que yo tengo que buscar, ¿sí? Recuerden que en la lista de cotejo yo no les voy a poner una lesión que ustedes necesiten una lupa para identificarla, ¿sí? Les voy a poner una lesión un poco más visible, pero yo quiero que ustedes también aprendan para el día que ustedes vean una imagen como esta, ¿sí? Cómo ustedes tienen que ir buscando la lesión. Miren en esta placa de rodilla sin ver lo otro y aparentemente no hay nada. Si yo la veo así rápido, como de pasillo, paso, miro, listo, mando a la casa al paciente. Pero miren acá, cuando yo veo con detalle, con magnificado. Miren esta línea de fractura, miren cómo rompió acá la cortical y sigo el trazo por dentro y vean cómo la línea de fractura es prácticamente completa, ¿sí? Pero no hay desplazamiento, está conservada, está conservada. Miren más abajo de este hueso y acá también hay una ruptura de la cortical, ¿sí? Pero yo la sigo y no solamente en ese nivel hay una ruptura de la cortical, ¿sí? Y miren hacia arriba, donde estamos hablando de esta misma rodilla, miren hacia arriba donde yo veo esa lesión por aplastamiento que veo ahí, ¿sí? Entonces de eso se trata la lectura ósea minuciosa. Yo tengo que tomar un tiempito y evaluar bien, recorro todo el hueso, viendo y buscando estas lesiones. ¿Sí? Cuando yo veo que aparentemente hay algo normal, busco estas lesiones. Ahora, cuando yo veo y veo de primera la fractura, perfecto, ¿sí? Y miren acá también la cortical, de un lado con respecto a la otra, cómo se reforzó mucho más acá, está mucho más radiopaca que de este lado, ¿sí? Puede ser por el mismo estrés del impacto, puede ser por múltiples razones. Yo lo que tengo que hacer es describir, ¿sí?, la imagen, lo que me da radiológicamente la imagen. ¿Es un traumatismo? Perfecto. Sí. ¿Eso Decime. es por un traumatismo o no? Sí, sí, es una lesión ¿Eso es lo que le traumática. dicen astillado, puede ser? ¿Te astillaste? Claro, puede ser una fisura, astillado, ¿sí? Ah. Pero son lesiones que pasan muchas veces, casi en el 70% desapercibidas. 70%. Estas lesiones vos mandás a la casa al paciente, son las más peligrosas, porque el paciente hace su vida rutinaria, puede estar trabajando, puede hacer deporte, y después viene fracturado y uno dice, ¿es una fractura por estrés o qué? Porque el paciente viene fracturado y dice, yo no me caí, no tropecé, yo simplemente estaba corriendo, ¿sí? Y es una lesión a posterior de esta lesión que no ha sido diagnosticada, ¿sí? Por eso es importante, como les decía al principio, si ustedes ven y dicen, no, acá no hay nada, no hay nada, no veo nada, sea por la calidad técnica de la placa,
sea porque realmente no ven nada, ¿sí? Y el paciente ustedes lo tienen, y el traumatismo fue una lesión considerable. Entonces ustedes digan al paciente, haga reposo, vuelva en una semana, 2, ¿sí? Vamos a volverle a hacer un chequeo, y esta lesión que ustedes ven acá, ¿sí? Se va a definir mucho más porque va a comenzar a hacer callo óseo, ¿sí? Entonces ahí la van a poder ver mejor. Y si no, listo, no tienen al paciente y ahora sí se puede ir de alta. Bien, seguimos. Acá tenemos una fractura en el cráneo bien definida, ¿sí? Es un trazo lineal, radiolúcido, ¿sí? Y acá en la segunda imagen que tenemos un dedo, vemos como la falange en el frente no dice nada. Decimos en el frente, este paciente no se fracturó, no se hizo nada aparentemente. Si yo veo y soy minucioso y agrando la imagen, miren cómo veo ahí esa lesión. Pero puede ser que yo ande rápido y no tiene nada. Miren en el perfil cómo se define la fractura con desplazamiento. Es una fractura completa con un segmento óseo desplazado, ¿sí? Qué importante hacer el par radiológico, el frente y el perfil, ¿sí? Bien. Hablar, además de lo que es la fractura, ver la cortical y ver las lesiones en cuanto a lo que es el parénquima óseo, también vamos a buscar otro tipo de lesiones, ¿sí? Como por ejemplo, estas lesiones. Miren en las placas de la tibia y peroné, donde yo veo en la tibia una acentuación y de la trama, o sea, una disminución de la trama ósea y sí un aumento, ¿sí?, de la cortical. Vean tanto en el frente y en el perfil cómo se ve la cortical aumentada. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la lista de cotejo, decir eso. Estoy observando la cortical aumentada, radiolúcida, radio opaca en tal sector, ¿sí? Con eso ya está, porque ustedes teniendo al paciente con toda la clínica, sabiendo qué le pasó al paciente, teniendo la clínica, análisis, todo, y con la placa y viendo dónde está, entonces ahí ya es un montón, ¿sí? Entonces vean acá cómo la cortical está aumentada. Vean la segunda imagen de la rodilla, y vean esta acá, cómo no es uniforme ya la estructura del hueso, ¿sí? Esto es como es radiolúcida y es como con cavidades que tiene el hueso, puede darse en múltiples, más que nada en los quistes óseos se dan estas imágenes, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que definir es el aspecto radiológico les da. No es normal esta placa. Eso es lo importante que ustedes vean. A ver lo normal, cómo se ve el trama normal, para definir, esto no es normal. Miren acá este húmero, cómo es lo contrario, cómo hay una disminución en la cortical. Sigan el húmero, comparen con el resto del hueso y cómo vean la disminución de la cortical. Y el aumento, ¿sí?, de la parte de la trama ósea, la acentuación, ¿sí? Esto también es un quiste óseo, ¿sí? Esa imagen que si yo la sigo, la veo, ¿sí?, que está encapsulada, veo acá los contornos, ¿sí? Eso es lo que ustedes me tienen que nombrar en la acreditación. Acá tengo en la primera rodilla esta imagen radiolúcida, ¿sí? Se dice, es una imagen osteolítica, es como una falta de hueso, una falta en la densidad del hueso, por eso yo la veo radiolúcida, ¿sí? Es como una falta en la densidad del hueso. Miro todo el contorno, todo el resto óseo, y veo que ahí hay una falta de densidad, ¿sí? En la del medio veo lo contrario, ¿sí? Es una radioopacidad. Son imágenes escleróticas o osteoblásticas, se denominan también,
pueden ser imágenes calcificadas, pero lo que yo tengo que decir, observo a este nivel una imagen radiolúcida, radio opaca, en tal sector, ¿sí?, que no corresponde al tejido normal óseo. Y en la última también veo, ¿sí?, esta imagen. Y acá lo que yo voy a decir con esta imagen es que aparentemente está a tal nivel de la tibia, ¿sí? Pero miren acá. Me salté un poquito porque quiero mostrarles esta. Miren esta. Es como la tercera imagen que vimos en rodilla. Pero miren, yo acá digo, está donde está, y cuando voy al perfil, se me fue. Se me fue del esqueleto óseo. Es una imagen calcificada de partes blandas, del tejido celular subcutáneo. Si ustedes siguen bien la anatomía, vean la parte ósea, la rótula, y de la rótula acá, esta densidad lineal que veo es el tendón infrarrotuliano, y esta calcificación está por delante del tendón infrarrotuliano, ¿sí? Por eso es importante siempre hacer la comparativa, el frente y el perfil. Me ubica con exactitud dónde veo la lesión. Me confirma si está en la parte ósea o en parte plana. Pero si yo tengo solamente esta imagen, entonces voy a nombrar la densidad, voy a decir que no corresponde al tejido normal, que puede estar, ¿sí?, en la tibia, o puede ser una lesión de partes blandas a corroborar con el perfil en este caso. Seguimos. Después que evaluamos toda la parte ósea, vamos a seguir con la sistemática de la lectura. Como les expliqué al principio, vamos a evaluar la parte articular, ¿sí? Aunque yo vea que hay una lesión, que hay una fractura, me voy a las articulaciones próximas a esa fractura para chequear las articulaciones también. En este caso tengo una articulación de la cadera, y vean la primera imagen, yo reviso la articulación, la parte articular tiene que ser más radiolúcida porque ahí vamos a tener todo el contenido, ¿sí?, de los ligamentos, de... Ahí vamos reintegrando. Ahí vamos siguiendo. Entonces, reviso todo lo óseo en cuanto a lo que hablamos e inmediatamente reviso la parte articular. Puede haber lesiones combinadas, ¿sí? Puede haber una lesión ósea propiamente dicha, ya sea de la cortical únicamente o de todo el sector óseo, pero también puede ser combinada con una lesión articular, ¿sí? Y también combinada con la lesión de parte blanca. Ya seguimos, ya seguimos. Vamos a esperar que se integren.
Juliana. Bien, seguimos. Entonces, voy a revisar la parte articular. Mira la primera imagen, ¿sí? Cómo respeta ese espacio. En realidad lo que yo voy a ver, que se conserve el espacio articular. Y como la segunda imagen de la cadera, yo no tengo ese espacio articular, ¿sí? Entonces está compactado. Eso hace a la sintomatología y a la patología que tiene el paciente, ¿sí? Además, yo voy a seguir el hueso, todo el contorno, y tiene que ser una línea uniforme, ¿sí? Sin interrupciones, sin desprendimientos del hueso, ni tampoco sin malformaciones. Cuando yo voy a la segunda imagen, yo veo todo el contorno y veo que la línea ya se interrumpe porque hay esclerosis, o sea, hay malformaciones. Vamos a llamarle así, ¿sí? Puede deberse a esclerosis, puede verse a pacientes con reuma, con artrosis, ¿sí? Lo que yo veo acá es una deformación, ¿sí? En la cabeza humeral. Además, veo que el espacio articular está reducido, ¿sí? Entonces yo recorro todo el contorno y veo la articulación también. Otra de las cuestiones que puede pasar es que la articulación, como en este caso del hombro, pierde el domicilio, o sea, se va del lugar habitual, ¿sí? Es una luxación, ¿sí? De hombro en este caso, ¿sí? Pero lo que yo tengo que ver es que el hombro no está en su cavidad habitual. Entonces también me sirve muchas veces, hay muchos casos de fractura que vienen acompañadas con una luxación. Seguimos. También, además de evaluar el espacio articular, yo tengo que evaluar las partes blandas, ¿sí? Entonces, miren en esta imagen primera, yo recorro la parte blanda y es un paciente que está normal. Sin embargo, en la segunda, yo veo que hay una acentuación o un aumento de espesor de las partes blandas, ¿sí? ¿Lo ven? Como en este sector está mucho más próximo al hueso y en este hay un aumento de espesor de las partes blandas. Está acompañado, y esto se debe a la fractura que tiene el paciente aquí, ¿sí? Entonces yo la voy a nombrar a la fractura, pero también voy a nombrar que se acompaña con un aumento de espesor en partes blandas. Una pregunta. ¿Sí? En esa parte de esa imagen, digamos, si nosotros solamente tenemos una sola imagen, como la de la derecha, ¿cómo podríamos decir o saber que es inflamación y no es o sea, normal? Necesitaríamos una comparativa. Para saber qué es una Y la parte inflamación blanda y no es está normal. Bien. claro. A este nivel, en el tobillo, por ejemplo, vos mínimo tenés un edema ahí, ¿sí? Porque si no, el tobillo no es lo mismo que, por ejemplo, la rodilla, que tiene mucho más espesor de partes blandas, o la pierna, ¿sí? Puede tener músculo y tejido celular subcutáneo mucho más, digamos, definido. Mira esta pierna, si bien tenemos parte de músculo y tejido celular subcutáneo, mira hacia el tobillo, donde ya no hay músculos, ¿sí? Más que alguna inserción ligamentaria no tenés. Entonces, si vamos al tobillo, ya sabemos que esto es un aumento de densidad en partes blandas. Además, si vos, vamos otra vez perdón, me fui acá, quiero ir. Veamos esta tibia, ¿sí? Yo tengo, ¿sí? La tibia, donde tengo partes blandas, que yo reconozco que son mucho más densas que corresponden al músculo.
Pero yo fuera de la parte muscular tengo un sector de tejido celular subcutáneo. ¿Lo vemos? Bueno, eso es lo que yo tengo que evaluar, porque ahí es donde va a haber inflamación o puede haber hematomas cuando hay una lesión. Entonces lo que yo voy a ver cuando yo tengo una zona de músculo es ver por afuera de esa zona para ver si hay algún aumento de espesor que puede ser dado por una hematoma o por acumulación de líquido. Cuando yo evalúo que hay una lesión en el hueso, inmediatamente me voy a ese mismo nivel y veo las partes blandas, ¿sí? No musculares, sino adyacentes al músculo. Bueno, otra de las cosas que podemos evaluar son los cuerpos extraños. Y nos sirve muchísimo entonces la comparación también, como decía, el par radiológico. En este caso, miren el proyectil, donde en el perfil parece estar ingresando en la tibia. Si yo veo el frente, están partes blandas, ¿sí? Entonces ahí me definió que el proyectil está en partes blandas. Cuando veo un cuerpo extraño, defino la densidad, la forma, el tamaño y cuántos hay. Si hay uno, si hay múltiples, ¿sí? Y en el sector que está, por supuesto. Hay otros cuerpos extraños que yo voy a ver que son están colocados normalmente, por así decirlo, que no pertenecen a una lesión en el paciente, ni tampoco a algo terapéutico. Y es en este caso cuando vemos anillos, aros, cadenitas, o como en el primer ejemplo donde tengo una protección gonadal, ¿sí? La protección gonadal en las mujeres la vamos a ver en el hueco pelviano, y en los varones la vamos a ver más inferior en la parte de los testículos, ¿sí? ¿Por qué se pone esta protección gonadal? Por eso, porque ven que ahí no hay radiación que pase. Entonces, para evitar el contacto de la radiación ionizante con las gónadas, ¿sí? Por lo mismo se retira todo lo material metálico de la zona a evaluar, ¿sí? Porque si hay material metálico puede tapar algo que yo quiera ver, ¿sí? Por eso se retira. En este caso el anillo evidentemente no se lo pudo sacar. También hay elementos metálicos que son de uso terapéutico, pueden ser prótesis, pueden ser estos elementos de contención que se pueden utilizar, ¿sí? De uso terapéutico. Cuando yo veo un elemento de esta característica, que es un elemento de fijación, ¿sí? ¿Por qué digo que es fijación? Vean los tornillos, ¿sí? Vean los tornillos, vean la placa, o sea, el médico ahí está fijando el hueso. Inmediatamente me voy a ver qué fijaron, por qué pusieron ese elemento ahí. ¿Saben por qué les digo? Porque en la anterior acreditación, el año pasado, me decían que era un cuerpo extraño, pero no me hallaban la patología. Entonces, si ven acá cómo se interrumpe la trama ósea, hay una menor densidad, ¿sí? Esto es porque ya hay callo óseo, pero el paciente ha tenido una lesión, una fractura. Por eso le ponen estos elementos de fijación, ¿sí? Entonces, cuando ven estos elementos, inmediatamente vayan a ver qué es lo que pasó en el hueso. Además, pueden haber prótesis, ¿sí? En distintas zonas. También evalúen, digan la posición, dónde está la prótesis, cómo es el contenido, si es radiopaca, la forma que tienen, ¿sí? Si es un reemplazo de cadera, por ejemplo, digan que es un reemplazo de cadera. Acá yo tengo una imagen, no sé si la ven, que es un reemplazo de cadera, ¿sí? Que tiene dos clavos, dos tornillos también para fijación. Todo eso tienen que nombrarlo, ¿sí? Además, chicos, en lo óseo hay múltiples variantes anatómicas, ¿sí? Múltiples variantes anatómicas. Le puse esto de ejemplo porque es algo
que no se ve tan habitualmente, cuando el médico ve estas estructuras, digamos, se da mucho en los dedos, tanto de las manos como de los pies. Lo mismo cuando hay un dedo de más, ¿sí? Que haya 6 dedos, o hay que el sexto dedo puede estar pendiente de uno de los dedos o en la parte de la mano, ¿sí? Lo que busca el médico es saber si el dedo está completo o es solamente una extensión pura y exclusivamente de partes blandas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso se confirma que las 2 falanges están completas y lo que se procede es a separar estos dedos para que el paciente tenga una mano habitual, ¿sí? Bien, como les decía, hay múltiples variantes anatómicas. Permiso. Múltiples variantes anatómicas, múltiples posiciones, más que nada en traumatología, pero creo que hoy han aprendido lo básico. Perdón. ¿Alguna preguntita? Perdón. ¿Alguna preguntita? Casi pierden la profe. Bueno, chicos, espero haberles dado una buena herramienta